Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté gozando en salud. Espero también que Dios nos dé la sabiduría para poder entregar este mensaje que es necesario y que pues nos bendiga con esta predicación a todos. Vamos a orar para que Dios pues ponga este momento en sus manos y que luego podamos nosotros dar a entender un maravilloso mensaje para usted, para que pues tenga el valor de poder recibir al Señor en su corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche que vamos a dar tu maravillosa palabra, Señor. Bendice a todos aquellos que están escuchando, viendo este video y que sea de buena interpretación para ellos y que puedan también crecer en el espíritu, ya que tú siempre nos pides eso para que podamos tener esa fe maravillosa. Y de esa manera también te pedimos que bendigas este video, este culto de principio a fin. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo un solo grupo para cantar esta alabanza. Que Dios me lo bendiga. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche esta de alabanza que se llama Yo te busco. Bendiga, hermano, los dejamos con la predicación de esta noche. Esas alabanzas, cuando uno las escucha, dan gran deseo de cantarlas. ¿Por qué? Porque es tan maravilloso saber que nosotros tenemos un día más para alabarle al Señor. Y si nosotros podemos alabarle, es porque Dios nos está dando la vida.
nos está proporcionando tiempo. Y cuando Él nos proporciona tiempo, es porque quiere que todo nuestro tiempo se cumpla. Muchas personas mueren antes del tiempo. ¿Por qué? Porque no quieren nada con Dios. Saber que estamos viviendo en los tiempos de Él nos hace sentir que estamos seguros. Y yo le voy a decir algo, hermano. Hay personas que creen que cuando uno les invita para recibir a nuestro Señor Jesucristo, ellos se esconden tras la religión. Y dicen, no, es que yo estoy en la religión. Y ahí se esconden. No saben que muchas veces necesitamos arrepentirnos, confesarlo con nuestra boca, para poder recibir la misericordia, el amor y la promesa de la salvación. Da lástima, créame, da lástima. Uno en su corazón siente aquella cosa de tristeza por esas personas. ¿Y todo por qué? Porque hay una parte que todos lo comentan. Vivir en el Evangelio no es fácil, dicen. No es fácil para aquel que va a la fuerza, pero para el que quiere es fácil, mi hermano. Yo les voy a dar un misterio en el libro de Isaías. Y yo les voy a comentar, conforme a la palabra, el por qué la mayoría de las personas no quieren recibir al Señor. Dice el Señor que si nosotros padecemos juntamente con Él, vamos a tener el reino de los cielos. Y yo quiero darles ese misterio que está aquí escondidito. Vamos a iniciar, mi hermano. Vamos a orar antes de empezar a leer la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque tú nos confías la palabra, porque tú nos das esa seguridad de que vamos a estar contigo el día después que muramos. Por eso es maravilloso trabajar para ti. Yo quiero, Señor, que me des el discernimiento, que des más de tu espíritu para poder predicarla y hallar ese conocimiento que tanto necesitamos y saber a qué vamos cuando te recibimos. Bendice, Señor, los corazones, las mentes y el alma de aquellas personas que van a ver este video. Porque si ellos todavía no han entendido el por qué o cómo han entrado en el Evangelio, espero que de esta manera lo puedan entender. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos da. Bendice, Señor, a todas esas almas que necesitan. Levántalos un peldaño más arriba con su espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos la gracia. Amén. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 3 hasta el 12. Se lo voy a llevar versículo por versículo para irlo explicando.
¿Por qué hoy en estos tiempos, bueno, desde que yo tengo conciencia, he visto que se da la celebración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Él fue el Dios, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a darnos una promesa. Y esa promesa fue la salvación. Pero a nosotros decimos, ¿pero cómo es eso? Yo no creo mucho. Y así a las personas se les va pasando el tiempo sin tener una respuesta de eso. Pero yo le quiero mostrar que el miedo que tienen las personas de recibir a Cristo es porque tienen ese temor de pecar. Y piensan que si ahora recibieron una promesa, mañana que pecan ya no la tienen. Yo le quiero decir, mi hermano, mi hermanita, que cuando nosotros entramos al Evangelio, vamos a padecer lo mismo que Cristo. Y cuando hayamos padecido, vamos a recibir lo mismo que Él recibió con el Padre. Por eso esta palabra, quiero que usted le ponga muchísima atención, porque lo que les voy a leer es bien importante para lograr entender ese mensaje. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué hasta hoy, cuando leemos este versículo, nosotros sentimos que somos nosotros lo que hemos hecho esta parte? ¿Sabe por qué? Porque el pecado que se cometió en aquel tiempo cuando Jesús vivió en este mundo, nosotros lo venimos cargando de generación en generación. Así como la salvación viene de generación en generación, también la maldición. Todos y cada uno de nosotros sabemos, cuando leemos este versículo, como que tuviéramos la culpa. ¿Por qué razón? Porque esos genes de las personas que vivieron en ese tiempo, nosotros también venimos de esa descendencia. Dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Oiga, llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántas personas estaban enfermas que él sanó? Mas sin embargo, del lugar donde él vivía, de su tierra donde nació, no pudo hacer muchas sanaciones, fueron pocas. ¿Por qué? Porque estas personas creían que él era hijo de José y de María, y que había nacido, sabemos, de una concepción sexual. Pero ellos no sabían que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que le dijeron a Jesús: nosotros también, al igual que tú, venís de fornicación. Por eso no creían que Jesús era Dios. Y cuando él decía que era el Hijo de Dios, ellos lo tomaban como una blasfemia. Pero dice
ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice. Mira, cuando le dijo al paralítico, ¿crees que te puedo sanar? Y le dijo él, ¿puedes? Sí quiero, le dijo. Porque sabía el dolor, conocía el dolor. Vio a aquella madre y aquel padre llorando por su hija que había muerto. Conoció el dolor. Y la sanó. Le dio vida de nuevo. El paralítico se levantó. Los sordos, los ciegos vieron, los sordos oyeron. Él llevó nuestras enfermedades. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínese. Pilato le preguntó al Señor, ¿por qué estos te quieren matar? Quieren que te crucifiquen. Y Jesús no contestó nada. ¿Por qué no contestó? No contestó porque él sabía que si decía la verdad de eso, no lo iban a crucificar. Y era necesario hacer ese sacrificio. Fue entonces cuando él se quedó callado. Y dijo Pilato, no te entiendo, ¿por qué no teniendo la culpa, por qué no dices nada? Y lo único que respondió fue esto. En verdad, dijo, yo para esto vine. Mas dice en el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos rebeldes como ahora que nosotros les enseñamos estas partes de las Escrituras y no quieren entender? Porque son rebeldes. Y otros que dicen, mire, hay unos que andan predicando por ahí y predican con la Biblia, la Reina Valera 1960. A mí así me salió uno. Y esa no es la Biblia propia, dice. La propia es la de nosotros. No voy a decir de qué denominación era, porque no quiero degradar a nadie. Pero así me dijo. Y yo le dije, yo en mí dije, si lo que hay escrito en esta palabra a mí me convenció y me cambió, entonces es verdadera. ¿Y sabe por qué dice que no es la propia? Porque a esta Biblia le faltan 6 libros y la de ellos tiene 6 más. No es un caso para discutir, porque para mí lo que me hizo cambiar es lo que yo tengo en mis manos. Y si me hizo cambiar, pues eso es lo verdadero, lo que te cambia. No lo que puedes ver y que no te cambia. Puedes leer cualquier libro, cualquier cosa, pero no te va a cambiar. Entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. Imagínense. Molido por nuestros pecados. No quisieron conocer nada. Y así de la misma manera como él no le reconocieron, tampoco nos reconoce. No importa si nos reconocen o no, pero la palabra que se les da es la que deben reconocer. Pero aún así no la reconocen. ¿Por qué? Porque tienen un velo. Efectivamente, como dijo Pablo en los Corintios, dijo, aun cuando leen la ley antigua, dice, el velo no se les cae de los ojos, sino hasta que conocen a nuestro Señor Jesucristo.
Conocer a Jesús es leer la palabra. Ahí está todo el conocimiento. No hay otro libro. No hay para dónde. Y dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren, ¿qué se derramó cuando Jesús le metieron la lanza en su costado? Sangre, agua y sangre. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es la que nos lava a nosotros de nuestros pecados. La sangre de Jesús, ningún demonio ni nadie puede contra ella, porque es la sangre de nuestro Dios. Mas dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos, ¿sí o no? Mira las fiestas. Estas son las fiestas cuando Jesús es una representación, porque no es el tiempo de Dios. No es el tiempo cuando se hicieron las cosas. Pero en este tiempo lo importante es de que se reconoce que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo importante. Pero nosotros no somos de aquellos que vamos a estar en la iglesia, en el templo, porque la iglesia somos nosotros. No somos de esos. Somos de aquellos que cuando viene otra fiesta, vamos nuevamente. Pero los que conocemos de Cristo, allá estamos, semana a semana, día de semana, allí estamos. ¿Por qué? Porque nosotros le conocemos. Por eso nos sentimos el impulso de querer hablar esta maravillosa palabra, de encontrar estos misterios y entregarlos para que las personas entiendan. Pero igual estamos con los mismos pensamientos de las personas que vivieron en aquellos tiempos. El mundo no quiere ser de las filas de Jesús. No quiere convertirse porque tiene miedo. Yo le he escuchado a muchas personas que me dicen, ¿de qué me sirve recibirlo hoy y mañana voy a estar pecando? Eso es como jugar con Dios. Es que creen que ellos son los que, por haber recibido la salvación, tienen que quedarse sin moverse en el pecado. Sienten que no pueden dejar el pecado. No, si no es eso, Dios no te va a dejar solo porque el Espíritu Santo viene a ti. Y cuando vas a cometer un pecado, el Espíritu Santo te habla. Y es allí donde Dios es veraz. Es allí donde te convence que lo que has recibido, que no se ve, es lo eterno. Mas dice la palabra, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imaginen, Jehová, nuestro Padre Celestial, cargó ese peso sobre nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí empieza ya el misterio que yo quiero darle a demostrar. Cargó en él el precio de nuestros pecados. Imagínese, ¿quién de nosotros, aunque no tengamos la culpa, nos vamos a quedar callados si nos echan la culpa? ¿Quién? No hay nadie. Pero nuestro Señor Jesucristo se quedó callado.
Y dijo, para esto vine. Era el sacrificio que íbamos a recibir, el sacrificio que Él hizo, porque nosotros íbamos a recibir una reconciliación con Dios por medio de su Hijo. No fue fácil. No fue fácil. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido. Mira, el Hijo de Dios fue angustiado, fue afligido por todas las cosas que venían en ese tiempo. Todo lo que él iba a pasar fue una angustia para él. Tanto que cuando él oraba, su sudor, cada gota era de sangre. Imagínate. Y bajaba un ángel para darle fuerzas. ¿Crees que tú, si no estás en esa misma tribulación, no va a venir el Espíritu o los ángeles y te van a dar fuerza? Claro que sí. Así sería. Pero esa experiencia nadie la quiere pasar. Dice la palabra, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Imagínese lo que pasó con él. Le pusieron, le cargaron la cruz y caminaba hacia adelante. Después que lo latigaron, mi hermano. Después que le pusieron aquella corona de espinas. Después que lo desnudaron y le pusieron un manto púrpura. Porque en ese tiempo era el color de las ropas de los reyes o de los príncipes o las princesas que se ponían para decir que eran de una jerarquía alta. Eso le pusieron burlándose de él. Pero era una realidad. Porque aunque era como burla para ellos, pero para Jesús y para el Padre, sabía que era una jerarquía alta. Que no lo creían, porque creían que había salido de la fornicación. Pensaron que era para eso, que era por eso. Por eso, mi hermano, muchas veces nosotros nos dicen las cosas y mejor tenemos que quedarnos callados, aunque nos cuesta. Dice la palabra, por cárcel y por juicio, oiga, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Hay una generación ahora. No sabemos cuántos cristianos hay en el mundo ahora. No se pueden contar. Y habrán más. Porque Dios está dando tiempo para que la mayoría se arrepientan y logren ellos ser un mayor número. Porque no se va a poder contar, dice la Escritura. Mas dice, ¿quién la contará a esa generación? Y Juan cuenta en Apocalipsis que cuando todos están en el patio del frente de la casa de Dios para ser juzgados, dice que había una multitud que no se podía contar. Y abrieron las puertas del palacio y pudo ver al final el arca del pacto y al Hijo a la diestra del Padre.
Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra. La Biblia dice, fue cortado de la tierra. Él tuvo que ascender de esa manera hacia el Padre y enviarnos el Espíritu Santo para convencernos de esta verdad. Dice, fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Yo digo que los que tuvieron esa claridad en su mente no pudieron hacer nada. Fueron dispersos todos. Porque Jesús empezó ese sufrimiento por todos nosotros. Y esa es la vida del cristiano. Y por eso muchos dicen, no dicen, andar en el evangelio cuesta. Por eso hay que pensarlo bien. En lo que lo piensan bien, se mueren y ya no tienen entrada al reino de los cielos. 9. Dice, y se dispuso con los impíos. Cuando él estaba colgado en la cruz, tenía 2 ladrones. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mira, un hombre rico hizo su tumba en una piedra. Y en aquella piedra, ahí lo sepultaron. Esa piedra, cuando Jesús y muchas piedras más, donde habían sepultado personas que creyeron en esta profecía, personas que creyeron en que Jesús iba a venir a liberarlos. Esas mismas piedras donde ellos estaban sepultados se abrieron. Ahí está en Mateo. Se abrieron esas sepulturas y salieron los muertos. Y días después, sus familiares lo vieron. Y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, dice en el 10. Oiga, esto es lo que quiero que llegaran. En el 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, mi padre, su padre, el padre de él, le envió todo el dolor de la muerte para quebrantarlo, para que desistiera. Pero no desistió por amor a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Unos desalmados. Porque sabiendo este sacrificio, todavía dicen, no, yo tengo que pensar si lo voy a recibir o no. Tengo que pensar si voy a ir allá al templo o no. Ahorita me han invitado. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Mira, si le hicieron lo peor a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, cuando lo latigaron, ¿qué llevaba en las puntas ese látigo? Pedazos de hierro, pedazos de hueso, que cuando le pegaban en la espalda, hasta los animales, los caballos se asustaban. Le caían en la espalda y lo jalaban. La piel se rasgaba. ¿Tú crees que no duele eso?
hicieron una corona. Después de eso hicieron una corona de espino, una espina que era muy ponzoñosa, y se la pusieron como una corona. Mira qué humillación la que tuvo él. Lo taparon con un trapo y le daban los puñetazos en la cara y le decían: profetízanos, dinos quién te golpeó. ¿Aguantaría ustedes? ¿Verdad que no? Él lo aguantó por nosotros. Cuando le pusieron esa corona, cuando lo golpearon, le agarraron con todo y barba y le rasgaron la barba. Déjese crecer la barba y que se la jalen a ver qué va a sentir. Mira qué dolor. Y dice aquí, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Él puso su vida por la expiación de nosotros. Aguantó todo. Recibió toda la humillación, todo el dolor. Es por eso que ese peso que él sentía, que no quiso saber qué es lo que iba a suceder, simplemente pensar en lo que venía, él sudaba gotas de sangre en el monte de los Olivos. Y dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice. Nosotros, pecadores nosotros, puso su vida por nosotros. Verá, oiga, aquí viene lo bonito. Verá linaje, vivirá por largos días. ¿Y a qué se le llama largos días? Si Jesús estaba muriendo. Significa la eternidad. Oiga bien, dice aquí, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros, mi hermano? Cuando cuando recibimos a Cristo, viene la prueba. Jesús sufrió. Nosotros vamos a sufrir también. No va a haber trabajo, no va a haber casa, no va a haber familia, no va a haber alimento. Va a haber enfermedades, va a haber despojo, va a haber calle, va a haber de todo. Así como nuestro Señor Jesucristo vio su vida pasar en manos de todos los pecadores. Así como se dispuso de su vida hasta que la cortaron de la tierra de los vivientes. Es así como nosotros vamos a sufrir también. ¿Usted cree que fue fácil pasar 7 años? Quizás más, pero en 7 años empezamos a salir de la prueba. No es fácil. Y bien dicen, no es fácil. Pero cuando uno ama a Jesús, porque le ha conocido, no importa eso. Cuando yo tenía cierto tiempo, no pagaba ni mi casa, y yo decía, Señor, y fue cuando empezó a cambiar todo. Aunque me quiten la casa y no tenga dónde morir, yo no me alejo de ti. Yo voy a continuar contigo. Mira, cuando llegaban a decirme, mire, su casa ya pasó a jurídico, yo decía, no se preocupe,
la casa se va a pagar hasta el último centavo. Lo decía con mi boca y decía, yo sé que confío en mi Señor y mi Señor no me va a fallar. Fue así exactamente como pasó. No me falló. Y se terminó de pagar hasta el último centavo. Hermano, me imagino yo que Jesús, siendo tan obediente al Padre, dijo, yo voy a aguantar, yo voy a recibir, yo voy a entregar hasta lo último para que todos a quien yo amo, que es esta generación, sean reconocidos y reconciliados con nuestro Padre. Tuvo esa decisión porque amaba al Padre. Y nosotros, si amamos a Jesús, vamos a aguantar. Solo el que no ama a Jesús y que se quiere exhibir, ese es el que se retira. Ese no aguanta, se retira. Por eso dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá el linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después viene la prosperidad. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Ascendió y ella está a la diestra del Padre. Su prosperidad. Y nosotros aquí en la tierra, porque nosotros vamos a seguir viviendo. ¿Cuál es nuestra prosperidad? Bueno, al ver que nuestros hijos van para arriba, en su economía, en sus cosas materiales, para uno es un privilegio. Porque no hay una enfermedad grave, es un privilegio. Y lo mismo que le pasó a Jesús, nosotros lo vamos a vivir en otra manera. Y es entonces cuando después que hemos aguantado la prueba, vamos a tener, mi hermano, esa prosperidad. Este misterio, Jesús lo recibió. Jesús, Él vivió eso. Y nosotros lo viviremos. Y después viene la recompensa. Después viene la recompensa, mi hermano. Por eso yo le digo a usted, si no ha recibido a Cristo, recíbalo. Porque son pocos años lo que va a pasar. Así como nuestro Señor Jesucristo fue poco tiempo, una semana cargado en Él todo el pecado de la humanidad. Y luego murió y resucitó cumpliendo las Escrituras. Y hoy Él se regocija a la diestra del Padre. Y nosotros, si no morimos, vamos a ser recompensados aquí en la tierra. Y vamos a vivir plenamente con Él. Y sabemos y vamos a tener la seguridad porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros cuerpos. Él allá nos va a recibir porque tenemos la seguridad. Seremos prosperados, mi hermano. Solo tenemos que tener paciencia. Y mire, callarse ante los que nos acusan como mentirosos, como falsos predicadores. Nosotros tenemos que tener paciencia. Y aunque nos digan eso, hay que invitarlos a recibir a Cristo. No lo vamos a dejar aparte porque nos está afectando. Lo vamos a dejar aparte. No, tenemos que tener amor para ellos.
invitarlos de nuevo. Dice en el 11, oiga lo que dice: verá el fruto de la aflicción y su alma. Así lo vamos a sentir nosotros cuando hayamos recibido a Cristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga, cuando hemos sufrido y después estamos saliendo de él, estamos satisfechos. Y Jesús va a estar satisfecho. Y el Padre va a estar satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Oiga, por su conocimiento, o sea, lo que aprendió cuando lo leyó, cuando fue constantemente a la iglesia, aprendió y leyó, lo palpó con sus dedos, con su vista. Sentirá satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Oiga, nuestros pecados, cuando estamos en el camino de Dios, nuestros pecados, Jesús nos justificará ante el Padre, porque Él es nuestro abogado. No hay otro. Por eso llegaremos y Él le va a decir al Padre: Padre mío, ellos son nuestros hijos, porque en aquel día no tuvieron temor ni vergüenza el haberme recibido. Por eso, pues, Padre, te pido que pase a tu derecha. Allá nos veremos, hermano. Y dice en el 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes. Dice, oiga, hermano, si es que aquí también va a tener parte, no solo en el cielo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todos aquellos que fueron transgresores de nuestro Señor Jesucristo, aún por ellos oró, porque le dijo al Padre puesto en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que tenés que hacer cuando alguien te acusa, te dice algo, decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no te conocen. Yo decía, ¿por qué digo esto? Cuando me tiraban porque andaba mi Biblia bajo el brazo. Padre, no les tomes en cuenta eso, les decía, porque ellos no te conocen, yo te conozco. Y seguía yo mi camino. ¿Saben? Una persona murió cuando dijo: esos que andan la Biblia bajo el brazo, a ver qué se creen. Yo nunca le había tomado la palabra y lo dijo. 3 meses después ese hombre murió. Sin preguntar, me lo fueron a decir. Mi hermano, amemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es maravilloso. Responde por usted. Y ahora que uno se ve en la plenitud de Él, y cuando ve que su hogar va bien y sus hijos responden, hay una gran alegría, hay un corazón dispuesto y dándole gracias al Señor.
Por eso, mi hermano, yo le digo a usted, no se arrepienta de recibirlo. Hágalo, porque es corto el tiempo que vamos a pasar. Así como nuestro Señor Jesucristo pasó un poco tiempo, nosotros también va a ser poco tiempo. Y luego viene la plenitud con Él. Y después que muramos, viene la recompensa. Jesús de una vez pasó al Padre, porque no podía quedarse. Porque si se quedaba, iba posiblemente a no pasar el sacrificio que estaba escrito. Tenía que cumplirse. Pero nosotros a veces podemos morir, pero a veces no morimos, sino que recibimos lo que dice la palabra. Somos prosperados. No solo en lo material, sino lo principal que es la Escritura, lo de Dios, lo celestial. Por eso, mi hermano, en el cielo nos espera Jesús. En el cielo nos espera Jesús. Si usted, mi hermano, quiere recibirlo hoy, hagámoslo. Si usted ya lo recibió, ya no es necesario. Pero si usted que lo está viendo no lo ha hecho, hagámoslo, como dice la Escritura. Hagámoslo. Hagamos esa maravillosa oración de fe. Porque es la que nos va a hacer ascender hasta Él. Y esa es la que nos va a dar esa seguridad de que va a venir la prueba. Y vamos a pasar la prueba porque Dios nos va a dar esa fuerza. Y luego vamos a estar viviendo aún en esta misma tierra en plenitud y plenitud con Él. Y cuando muramos, como se lo dije antes, nos estará esperando. Y nos va a decir lo que dice Corintios, 2 de Corintios. Pasen adelante, benditos de mi Padre. ¿Es eso lo que tú quieres cuando mueras y estar frente a nuestro Señor Jesucristo? Cuando vas entrando al cielo. Pasen, benditos de mi Padre. Yo tengo la plena seguridad que así va a ser. Para mí y para los míos. Mi esposa y mis hijos y mi hija. Por eso, mi hermano, le invito a hacer la oración de fe. ¿Usted quiere hacerlo? Repítalo después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, te espero en el siguiente video y que Dios te bendiga y te dé esa fuerza que necesitas para cuando le sirvas a Él, porque somos pueblo de Dios, porque somos sus hijos, colaboradores de Él. Que Dios te bendiga, mi hermano.